Del 27 de mayo del 2022, Pedro Frank de Hildebrand en sus 13 publicó sobre soberanía energética. A Manuel Letedammer, incansable defensor del gas y petróleo para el Perú. Petróleo. Estados Unidos mantiene su sagrada reserva estratégica. Eso es pensar de modo nacionalista. Vargas Llosa, fungiendo de filósofo ultraliberal, ha insistido en que cualquier nacionalismo es negativo y arcaico. Pero Estados Unidos sí lo practica. Está defendiendo su industria del acero. Ahora vean esto de Hildebrand. La tormenta perfecta. Sin embargo, faltaba un detalle. Mercedes Arauz Fernández, en primera vuelta voté por, ¿cómo se llama? De Soto. No soy Superwoman. Indudablemente no lo es. No es la Mujer Maravilla. Mercedes Arauz se defiende y habla de la derecha bruta y achorada, y de la izquierda radical y antipática. Ahora pasemos a Armados con Cámaras, de Daniel Espinosa. El cadáver de Abu Akleh con su inútil chaleco de mujer de prensa. Lamentable muerte. Desde 2001, más de 50 periodistas palestinos fueron asesinados por el ejército israelí, mientras que cientos resultaron heridos o acabaron encarcelados. Una raya más al tigre. De Ronald Gamarra a Comarca, la impunidad persiste. Casi 4 décadas han pasado desde que fue cometida la masacre de 69 personas en la comunidad campesina de Acomarca por parte de un destacamento del ejército del 14 de agosto de 1985. 37 años para ser exacto. Acomarca nos recuerda el infierno que vivieron durante tantos años las comunidades más pobres del Perú, atrapadas entre el terror fanático, ese sendero luminoso y el horror de una estrategia militar de arrasar zonas rojas al bulto. Que no se repita nunca más. La OTAN ya estaba en Ucrania, de Rafael Poch. La CIA formó también unidades de élite y de inteligencia ucranianas en territorio de Estados Unidos. Soldado ucraniano entrenado en los Estados Unidos portando un arma antitanque fabricada en Reino Unido.
¡Viva la OTAN! En marzo de 2021, Ucrania aprobó una estrategia militar en la que se apunta directamente a la reconquista militar de Crimea y Donbass. Rafael Poch de Feliu fue corresponsal del diario catalán La Vanguardia de Moscú, Pekín y Berlín. Es autor de varios libros. El texto que hemos abreviado procede del blog Contexto y Acción. Textos imprescindibles. Churchill habla de la guerra Hitler. Las memorias de Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial, editadas originalmente en 6 volúmenes publicados entre 1948 y 1953, son de una brillantez sin par y justifican ampliamente el hecho de que el ex primer ministro británico recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1953. De esas miles de páginas memorables extraemos el capítulo dedicado a examinar el infausto Tratado de Versalles y unas líneas biográficas sobre Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, el cabo de la ceguera temporal. Digan lo que digan, está comprobado que Winston Churchill, el más relevante personaje británico del siglo XX, eran muy amigos. Eran tan amigos Hitler y Churchill que congeniaban. Y no solo eso. Cuando Hitler llega al poder, sobre el petróleo de Alemania decía: el petróleo para los alemanes. Pero escondida de su pueblo, vendió petróleo al Reino Unido. Y cuando un periódico denunció eso, fueron enviados a prisión. Desconozco si acabaron en campos de concentración y si todos, una buena parte de ellos murieron. Pero intervino seguridad del Estado por denunciar ese acto de corrupción. Eran amigos y le dieron el Nobel para limpiarlo, porque en el fondo era una basura. Churchill era una basura. ¿Qué dijo del dictador Trujillo? Trujillo es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Vean la película La fiesta del chivo, donde actúa Edward James Olmos, y también la novela de Vargas Llosa con ese mismo título, La fiesta del chivo. Un lacayo del Reino Unido, un sirviente de Churchill. Toda una dama. Castillo está cagado. Castillo habló muy bien sobre la intervención de la soberanía en las Malvinas de Inglaterra y sobre esa trágica guerra en la que perdió Argentina. Lo hizo bien. Y esta mujer habló muy mal. Peor que Castillo. Al final dijo, cortaron. Bueno, vamos a Daniel Espinosa, Cocaína y banca privada.
El HSB, el HSBC había recibido una multa bastante mayor en 1.900 millones, también por lavado de dinero. Un sector de la Gran Banca Mundial ha lavado y lava dinero en el narcotráfico. Lo de la lavadora lo hice todo. A mí no me vacaron, yo fugué. Sea como sea, una cosa es segura. Estuvo presente en buena parte de las campañas militares durante la guerra contra los chilenos. Y cuando se va del Perú, hay golpe de Estado. ¿Y quién tuvo el apoyo para dar ese golpe de Estado? La ¿de quiénes? De los chilenos. En fin. Vota por Pedro Castillo. Felizmente ya se murió. Y acá textos imprescindibles. La prensa en los tiempos del cólera. La prensa en los tiempos de la cólera. El último dictador. Vida y gobierno de Alberto Fujimori. José Alejandro Godoy. El inevitable libro de Godoy, publicado en marzo de este año. Vamos a ver. Acá tenemos más. Hubo fraude electoral, señor Villaverde. Asaltaron el Jurado Nacional de Elecciones como si de una pizzería se tratara. La tesis de Castillo tiene aportes de originalidad. La tesis de Castillo tiene 86% de similitudes con otros textos. Buena caricatura. Aquí se refleja el racismo de Mari Calven. Adiós, Julito Polar. Descanse en paz, maestro, poeta y caricaturista. Diario 16, que ya no existe, es del 2012. Julito Polar, 1,5 metros de pura ternura. Julio Polar publicó sus únicos poemas en Palabras Urgentes, el primer manifiesto de Hora Cero, sin volver a publicar nada más. Fue maestro propulsor de la historieta peruana y editor de la revista de historieta Boom. Publicó en diferentes diarios de Lima.
¿Sabes qué, Juan? Pienso guardártela para ti. Tú eres el que más historieta hace y produce. Era un buen hombre, pero nunca se reconcilió con sus demonios internos. Amaba a sus hijos, pero era conflictivo con sus amigos. Aerotrampa. La viscosa jugada de Lima Airport Partners, en su afán de abaratar el nuevo terminal aéreo de Lima, incluyen adendas, intervenciones de la embajada alemana y presiones abiertas sobre el MTC. El congresista Víctor Andrés García Belunde, con la excusa de que el Estado no entregaba saneados el 100% de los terrenos, LAP no quiso construir nada durante varios años. El ex canciller Óscar Maurtua aceptó ante este semanario haber recibido a miembros de la embajada alemana, quienes le comentaron sobre las inversiones que LAP estaba realizando en el aeropuerto. Vamos a ver. Primero esto. Ahí los tienen. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El diseño final de su ampliación está ahora en el limbo. La ex viceministra de Transportes Fabiola Caballero. LAP ha obtenido grandes beneficios aprovechando los puntos de debilidad del Estado. Juan José Salmón, CEO de LAP, todo indica que logró convencer al presidente Pedro Castillo de que un diseño reducido de las mejoras al aeropuerto era lo ideal. El alemán Stefan Schulz, CEO de Fraport AG, nos decidimos por un concepto de terminal dual modular temporal en lugar de un gran terminal. Decidimos esto porque es más barato de construir y favorece a las aerolíneas y a los pasajeros. Bueno, vean esto. Simplemente se aprovechan de que cada gobierno no defiende nuestra soberanía nacional. Tan simple como eso. No hay hombría, no hay coraje. Vamos a ver. Esto después. Hugo Blanco, ¿cómo puede esperar? Fue un gran luchador. Al margen tuvo razón o no en su tiempo. Ahora sí. Cartas marcadas. Ya se las extraña. De Hillebrand. Como la historia oficial peruana está plagada de ficción de vendebolas, Piorolista fue Fernando Belón Terry y Piorolista pretende ser Alan García. En el primer caso quizá exista una desdorosa explicación salida del pasado. En el segundo, lo más probable es que se trate de afinidad moral. Como abunda esta carta, Piorola no quería en el fondo el triunfo del ejército del sur en la guerra con Chile. Temía que un éxito de esa naturaleza pudiera levantar la fama de Lizardo Montero y poner en peligro su precaria estabilidad de dictador tragicómico. La misiva que aquí presentamos fue enviada a Montero por el abogado y juez Mariano Álvarez, quien fue ministro de PESEC
secretario de Prado, nuevamente ministro en el fugaz gobierno de Montero antes del Tratado de Ancón, y ministro de Hacienda y jefe del gabinete del general Andrés Avelino Cáceres en 1887. Pero Pierola, que no puede dejar de conocer que si usted triunfa sobre los enemigos, su poder desaparecerá en instante, hará todo lo posible para privar a usted de los medios de acción. Contraalmirante Lizardo Montero, víctima de la avaricia moral de la dictadura pierolista. Lo tengo incompleto, desgraciadamente, pero lo que he dicho dice bastante, o casi todo. Para usted, señor Quiones, lo reservo. Traición y cobardía extremas. Francisco Bolognesi, en 1863, se amargó enormemente con la deserción de Belaúnde. Es cierto, muchos juraron de que se caerían a pelear a morir en el morro hasta quemar el último cartucho con él. Pero cuando llegó la noche, hubo un tal Belaúnde que huyó. Eso le dolió a él y a todos los juramentados. Ese es un antepasado de Belaúnde Terry. No se le puede juzgar a ese expresidente por haber tenido un antepasado que deshonró a nuestra patria y a nuestras Fuerzas Armadas. Hubo mucho de traición y cobardía durante la Guerra del Salitre, pero pocos casos como el del coronel Carlos Agustín Belaúnde, jefe del batallón Cazadores de Pierola. Belaúnde no quiso pelear en Arica y desertó. No solo eso, quiso que muchos otros lo acompañaran en su imborrable gesto. El relato es del libro Vienen los chilenos de Guillermo Sonday. Esto será una carnicería completamente inútil y don Nicolás nos necesita a todos en Lima. También para usted, señor Quiones. Como dijo un amigo, lo mejor que pudo haber hecho Bolognesi es, con 2 batallones o regimientos, contener a los chilenos en Arica, mientras el resto huía hacia Arequipa para apoyar a Lizardo Montero. Eso hubiera sido lo mejor, porque en verdad había que salvar a la población civil. ¿No fue así? Lastimosamente, no se hizo como dijo mi amigo. Debieron contenerlos mientras los civiles y otra parte de lo que quedaba del ejército sobreviviente llegaban a Arequipa y de alguna forma hubieran ayudado a Lizardo Montero, que en el fondo no tenían el apoyo de los ricos y potentados de Arequipa. Y ayudaron a que
esa ciudad se entregue fácilmente a la soldadesca chilena sin pelear. Todo por no perder sus propiedades, riquezas e inversiones británicas que habían. Bueno, vamos a ver. Todavía no. Los robos de Fujimori y su pandilla en textos imprescindibles. En el libro Caiga quien caiga, el abogado José Ugaz dedica un capítulo a relatar lo poco que pudo hacerse para que el dinero sustraído al tesoro público retornase de los paraísos fiscales donde estaba depositado. Ugaz se entregó a esta tarea tras la caída de la dictadura que lo nombró originalmente para que investigara a Vladimir Montesinos. Ratificado por Paniagua y Toledo y ensanchado su labor para que develara la extendida corrupción del Fujimorato, el autor se dedicó a seguir la pista del dinero. No es como dice Madame K, que la corrupción alcanzó al gobierno del hombre de la yuca y del tractor. Es que el régimen en sí encarnaba la corrupción en la más amplia de sus acepciones. Hay que averiguar qué significa sección. José Ugaz, caiga quien caiga. La historia íntima de cómo se desmontó la mafia fujimontesista. Portada del libro publicado por Planeta. Memoria Perú. Uno de los primeros detenidos a reconocer su responsabilidad penal en los hechos de corrupción por los que está investigado fue el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Agonía del comercio. Fujimori anuncia más propuestas y Castillo repite generalidades. Interpretación fanática de El comercio luego del debate. Perdida las vergüenzas, todo es posible. Vamos a ver. El dictador y su primera dama, Keiko, beneficiaria directa del latrocinio presidencial. Latrocinio, les invito a que busquen el diccionario, internet. Si no me equivoco, es robo. Simplemente es robo. Fuimos informados por la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Alison Fricks, de la existencia de 46 millones en ese banco a nombre de Juan Valencia y otros testaferros. Si hubiera creado puestos de trabajo, si hubiera creado industria, no lo dejaban que se vaya, por más corrupto que sea. Porque eso es lo que necesita el Perú, industria. Textos imprescindibles, 14 cuerpos extremadamente incómodos. En sombra de un rescate, el laureado periodista David Hidalgo reconstruye al detalle la operación Chavín de Huántar y sus consecuencias forenses. Descubrimos lo que pudo ser, de modo estricto, una valiente y exitosa incursión militar. Se convirtió de inmediato, y por órdenes de Alberto Fujimori, en un sórdido proceso de ocultamiento cuyo objetivo fue encubrir el asesinato de algunos marretistas
que habían sido capturados con vida. El libro lo publicó Planeta en 2017. David Hidalgo, Sombras de un rescate. El estupendo libro de Hidalgo, editado por Planeta. Memoria Perú. Vean esto. ¿Ves todo esto? Hijo mío, pues algún día será tuyo. Por aquí aparecieron unos libros hace años, pero enseguida dimos una batida y no hubo que lamentar desgracias personales. Bueno, en verdad, yo no lamento la muerte de los terroristas. No lo lamento. Así sea menor de edad. Tengo relatos para decir por qué son peligrosos aún siendo niños. Y no eran niños. No lo eran. Chao.